Bienvenidos, bienvenidas. Es estupendo ver todas las caras ya conocidas, todas las personas que he tenido la oportunidad de ver en muchas otras ocasiones, y también es estupendo ver las caras de quienes se han unido ahora a nosotros en enero. Es estupendo volverles a ver, y también quiero dar la bienvenida especialmente a aquellas personas que vienen a este programa por primera vez. Si son nuevos o nuevas a las reuniones de JCOR, yo soy Teresa, soy la coordinadora de este grupo. Bueno, JCOR es la Coalición de Religiosos y Religiosas por la Justicia, pero lo abreviamos como JCOR. Y esta coalición reúne organizaciones no gubernamentales que representan a hermanas, hermanos y sacerdotes católicos, así como a los laicos y laicas que colaboran con ellos en la misión, y en la que trabajamos todos juntos por la paz y la justicia a través del sistema de las Naciones Unidas en todo el mundo. Y hoy nos hemos reunido para tener la segunda sesión de nuestro programa de 7 meses. Es un programa en el que nos preparamos para la participación y para sacar conclusiones tras la experiencia de una conferencia que se celebra una vez al año en el sistema de las Naciones Unidas, que se llama el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. O lo abreviamos siempre eh, porque es un nombre muy largo, y le solemos llamar FPAN. Foro Político de Alto Nivel, FPAN. Y bueno, en francés y en otros idiomas tiene otras siglas. Así que van a escuchar las siglas FPAN muchas veces, tanto por escrito como en nuestro diálogo de hoy. Así que cada vez que escuchen FPAN, que sepan que nos estamos refiriendo al Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, que es la conferencia que se celebra en julio. Y el objetivo principal de esta conferencia es revisar el progreso, tanto a nivel nacional como internacional, en la consecución de lo que llamamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que puede que conozcan muy bien o no, pero es la agenda de todo el sistema de las Naciones Unidas, que va del año 2015 al año 2030. Y en este momento estamos justo en la mitad de este plazo para conseguir esta agenda, para conseguir estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y vamos a estudiar qué hemos conseguido ya y qué es lo que nos queda todavía por hacer. Y este estudio se hará en la conferencia de julio. Y a ustedes se les ha invitado a participar en esta reunión porque hay una lista seleccionada de gobiernos que van a presentar sus informes de progreso en esa conferencia de julio. Entonces, ustedes que están viviendo en esos países o que tienen experiencia significativa en esos países, les pedimos que ayuden a aportar informaciones y puntos de vista adicionales para averiguar hasta qué punto se ha progresado en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible en esos países, y para ver qué es lo que falta. En la sesión de hoy vamos a hablar con bastante detalle de en qué consiste esta conferencia, qué incluye, cuáles son sus objetivos, y más específicamente nos vamos a centrar también en cómo podemos participar como personas que no somos representantes de ningún gobierno. En primer lugar, antes de que entremos en todos estos detalles, que va a ser algo divertido, espero, vamos a comenzar, como hacemos siempre, con una oración muy breve que nos permita sentirnos unidos y unidas como equipo y como comunidad que camina hacia la justicia y la paz. Y me gustaría invitarles
a que entren en un ambiente reflexivo y oramos. Dios de bondad, tú nos has llamado a cada uno de nosotros y nos has llamado a ser la voz de los que no tienen voz, a hablar por aquellos que no pueden hablar por sí mismos, a estar presentes en los lugares en los que no tienen representación y a caminar con ellos, empoderándoles para que puedan hablar. Traemos nuestras propias cargas, pero a pesar de ellas, tú has encendido una llama en cada uno de nosotros y nosotras para que llevemos la carga de los demás, para que defendamos la dignidad humana y para que sirvamos al bien común. Te pedimos que abras los oídos de aquellas personas que están en posiciones de poder para que escuchen tu voz y se den cuenta de que es necesario crear las condiciones económicas, políticas y sociales para que toda persona se pueda realizar. En este camino que hemos comenzado hacia el EFEPAN, te pedimos que nos abras nuestros oídos también para que escuchemos los gritos de las personas pobres y del planeta, nuestros ojos para que veamos las caras de quienes no tienen nombre, para que abras nuestra voz y nuestras bocas para que animemos a aquellas personas que no encuentran su voz. Confírmanos como profesores y alumnos a la vez. Haznos lo suficientemente humildes para que seamos capaces de modificar nuestras perspectivas, que tengamos suficiente valor para ser testigos de las realidades de nuestros países. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes para hacer que nuestros gobiernos rindan cuenta por aquellas promesas que hicieron de ayudar a aquellas personas que no tienen voz. Prepara nuestros espíritus para que nosotros también rindamos cuentas de nuestra labor. Bendícenos con el coraje y la convicción de construir tu reino de paz y justicia. Amén. Muy bien. Y como habíamos prometido, vamos a avanzar y vamos a comenzar con una presentación del EFEPAN de este año. Y vamos a presentarles también algo de terminología nueva. Les vamos a hablar de lo que es una RNV, que es la abreviatura de Revisión Nacional Voluntaria. Y también vamos a hablar de la sociedad civil, de las redes de desarrollo sostenible. Perdón. Y eh, quisiera comenzar disculpándome porque voy a ocupar mucho espacio, voy a hablar mucho y voy a dar mucha información, pero les prometo que a medida que nuestro programa vaya avanzando y a medida que nos vayamos acercando a la fecha de la conferencia, estas reuniones van a ser más dialogantes, va a haber más conversación y yo ocuparé menos espacio y menos tiempo y hablaré menos. Así que muchas gracias por su paciencia y por aguantarme un poco en las primeras reuniones en las que tengo que darles mucha información. Pedimos a todo el mundo, por favor, que apague sus micrófonos. Hay ruido de fondo. Muchas gracias. Muy bien. El primer punto importante, aunque ya he mencionado parte de él al principio, pero no importa que repitamos porque así todos tenemos la oportunidad de ir absorbiendo esta información, es el nombre o el acrónimo que tenemos que recordar a lo largo de todo este proceso. Es el nombre de la conferencia de la que estamos hablando, que es el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, que le llamamos en castellano, en español, EFEPAN.
Esta conferencia es muy importante porque es el foro principal en el que se hace una revisión internacional de todo el progreso de las naciones hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Y para aquellas personas que no han trabajado anteriormente con el tema de los ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible, también vamos a mencionar un poco qué implican cada uno de ellos. Y no se preocupen, por lo tanto, si no se acuerdan muy bien de cuáles son los objetivos que ha elegido el EFEPAN de este año, porque no se trabaja sobre los 17 ODS, no se preocupen que los vamos a mencionar más adelante. Esta conferencia se celebra todos los años en el mes de julio. Es una reunión presencial en Nueva York, que es la sede principal de las Naciones Unidas, pero cada vez más gran parte del contenido de las reuniones está disponible en línea. Hay una plataforma que se llama Televisión Web de la ONU, y la mayoría de las reuniones, o muchas de ellas, se retransmiten en línea. Y también hay muchos eventos paralelos y menores dentro de la conferencia que se celebran directamente en línea. Así que si no están en Nueva York, no se preocupen porque tienen la oportunidad de participar en gran parte de la conferencia y de seguir la conferencia. Durante la misma, los gobiernos presentan un informe de progreso sobre el desarrollo sostenible y los ODS en su país. Estos informes son voluntarios. Los gobiernos que lo presentan lo hacen a título voluntario, y estos informes que presentan los gobiernos se llaman Revisión Nacional Voluntaria, o RNV. Si no conocen la jerga de las Naciones Unidas, hoy van a aprender un montón, porque en las Naciones Unidas además hay mucha manía de utilizar acrónimos. Entonces ya lo siento, pero vamos a usar muchos acrónimos y muchas letritas a lo largo de la reunión y a lo largo de estos meses. Pero las vamos a ir repitiendo mucho, así que poco a poco se van a familiarizar con estos acrónimos. Entonces, estos informes de progreso que presenta cada gobierno es una forma, es como una ventana al mundo en la que los gobiernos se presentan diciendo, bueno, esto es lo que hemos hecho para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro país. Y estas son las áreas en las que pensamos que todavía estamos en progreso o tenemos que acelerar dicho progreso si queremos conseguir los ODS para la fecha. Es entonces un foro abierto para compartir buenas ideas y para debatir aquello que no está funcionando, de manera que todos y todas juntos podamos avanzar. Y una característica muy importante de esta conferencia es que no es solo una oportunidad para que los gobiernos presenten su punto de vista y su perspectiva sobre el desarrollo que han conseguido en su país, sino que también hay es un espacio en el que los miembros de la sociedad civil, es decir, personas que no están asociadas con los gobiernos, pueden presentar también o podemos presentar también nuestra perspectiva de hasta qué punto nuestro país está avanzando o no está avanzando hacia el desarrollo sostenible. Es decir, que tenemos una cierta voz en esta conversación. Y al finalizar la conferencia, uno de los resultados tangibles muy importante es que los gobiernos publican lo que se llama una declaración ministerial, que esencialmente es un documento que resume algunos de los temas que han surgido después de escuchar los informes que han presentado los diferentes gobiernos, y que nos ayuda a tener un poco una imagen global de cuáles son las áreas principales en las que se han conseguido logros y cuáles son algunas de las áreas en las que todavía necesitamos invertir más tiempo o más recursos para retomar el camino correcto hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, que hay una serie de observaciones y de intenciones sobre cómo avanzar hacia el futuro, y están incluidos en este documento que se llama Declaración Ministerial.
Estoy comprobando. Alguien ha levantado la mano y luego la ha bajado. Y estoy comprobando en el chat si todo está correcto. Todos los años, para la conferencia, hay una serie de ODS que se eligen, hay un tema determinado, porque los 17 ODS son demasiado, no se pueden cubrir todos. Y si queremos considerar el desarrollo sostenible en general, esto habla de pobreza, de hambre, de salud, de educación, de agua, de sanidad, de vivienda y del medio ambiente y de cambio climático y cómo estamos respondiendo al cambio climático y cómo estamos protegiendo los ecosistemas y cómo funcionamos también a nivel gubernamental, cómo es la gobernanza de nuestras instituciones, es decir, que estamos hablando de una agenda enorme de amplia. Y este año, por lo tanto, siempre todos los años para el FEPAN se eligen unos cuantos de estos ODS para centrarnos en ellos y son el tema prioritario de cada año. Y este año los temas prioritarios son eh, bueno, la idea general es que nos hemos dado cuenta y reconocemos que nos encontramos en un momento en el que hay muchas crisis diferentes que se están solapando, que están ocurriendo a la vez. Hay muchas crisis ambientales, estamos viendo muchas crisis políticas, estamos viendo conflictos armados, conflictos violentos y a un nivel que está escalando y que ya hacía años que no habíamos visto. Y con todo esto en mente, eh, que hay personas que ya están empezando a llamar una policrisis, teniendo esto en cuenta, que es el contexto, se ha decidido trabajar sobre estos 5 ODS. Estos 5 Objetivos de Desarrollo Sostenible son el número 1, que podemos enunciar de la manera más sencilla como pobreza cero, porque todos los ODS tienen una explicación mucho más amplia y mucho más larga, pero les voy a dar el título más breve posible. Entonces, el ODS 1, el objetivo 1 es pobreza cero, acabar con la pobreza. El objetivo número 2 sería hambre cero, no tener hambre ni inseguridad alimentaria. La siguiente prioridad es el objetivo 13, que es la acción climática, tomar acciones significativas para abordar el cambio climático. La siguiente prioridad sería el objetivo 16, que es reforzar nuestras instituciones a través de una buena gobernanza, que es la que aborda temas como la corrupción o situaciones en las que las personas no tienen acceso a un sistema de justicia, todo lo que está bajo el paraguas de la buena gobernanza. Sería este objetivo 16, que también se asocia con la paz, porque evidentemente hay una relación muy, muy estrecha entre tener unas instituciones fuertes y la capacidad de mantener la paz en una sociedad. Y la última prioridad para este año es el objetivo 17, que es curioso, suele ser uno de los objetivos prioritarios todos los años, siempre está incluido en este grupo de 5 ODS, que es el ODS 17, son las alianzas, establecer alianzas que nos permitan apoyar el avance en todos los demás ODS. Es decir, alianzas entre gobiernos, alianzas entre los gobiernos y la sociedad civil, alianzas entre diferentes grupos dentro de la sociedad civil, como nosotros y nosotras venimos de diferentes congregaciones o de diferentes organizaciones, y también incluye alianzas cruzadas entre todos estos grupos y entidades que he mencionado, siempre con el objetivo de apoyar
cualquier idea y cualquier programa que empuje hacia el desarrollo de estos objetivos. Y como he mencionado antes, no todos los gobiernos presentan su informe cada año para decir, para explicar cuál ha sido el nivel de progreso en su país. Este año hay 41 países que se han ofrecido voluntarios para presentar su informe. Los ven en esta pantalla. Pueden echar un vistazo y verán que están sus países. Esperamos que sí. Por supuesto, no están aquí todos los 41 países. He seleccionado aquellos países en los que estamos activos y activas las personas que estamos en este grupo, en esta reunión. Y dentro de los 41 países que han decidido presentar esta revisión nacional voluntaria, que insisto que es voluntaria, eh, estamos presentes en estos países. Y hasta este momento hay muy pocos países que no han presentado nunca una revisión nacional voluntaria, pero hay algunos. Y hay algunos países que incluso han presentado su RNV ya 3 o 4 veces. Y a continuación, me gustaría que nos olvidáramos un poco de los aspectos técnicos de la conferencia y de cómo está organizada para que hablemos del propósito final que tiene esta conferencia, que es el de revisar el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero en primer lugar, me gustaría plantear una pregunta que es fundamental si queremos entender el sistema de las Naciones Unidas, y es quién está a cargo de escribir el discurso internacional. ¿Quién, quién escribe este discurso de si hemos avanzado o no hemos avanzado en los ODS? Y puede que en nuestra primera sesión, si se acuerdan, estuvimos estudiando la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, que es como la Constitución de las Naciones Unidas. Y puede que se acuerden que en aquel documento se empieza con 3 palabras muy importantes que son nosotros los pueblos. Y no empieza diciendo nosotros los gobiernos, ni dice nosotros los primeros ministros o los presidentes. Y este documento es fundamental si queremos entender esta imagen que les estoy proyectando. Es decir, que nuestra comprensión global del estado actual del mundo en un principio no está pensado para ser descrita o para ser creada solo por los representantes de los gobiernos, sino que está pensado para ser un espacio en el que mm, diferentes grupos del mundo tengan voz y puedan presentar su interpretación para que todos y todas podamos entender. Les pedimos por favor que apaguen los micrófonos. Esto nos puede ayudar a entender cómo funciona esto, porque los gobiernos estarían en la parte superior izquierda con los parlamentos y los gobiernos, y en estos gobiernos suelen enviar. Disculpen, pero no podemos entender bien lo que se está diciendo porque hay un micrófono o varios micrófonos abiertos. Normalmente los gobiernos suelen estar apoyados por sus parlamentos, y en el tema de desarrollo sostenible quien participa en estos diálogos suelen ser los ministerios de Finanzas y Planificación, los institutos nacionales de estadística, los ministerios de desarrollo y los ministerios de la mujer y la infancia. Pero como ven aquí, hay muchas más voces que
deberían participar en esta imagen global, y entendemos que no es así como funciona el proceso y que muchas de estas voces no están representadas en la conversación global. Les pedimos, por favor, que apaguen los micrófonos. Queremos incluir a todas estas voces en la conversación, y porque si no, no vamos a poder comprender totalmente la naturaleza de los retos a los que nos estamos enfrentando. Así que en este momento podemos ver, perdón, Teresa, pero hay micrófonos abiertos y no se escucha bien. Sí, parece que hay sonido de fondo que viene de diferentes micrófonos, así que por favor pedimos a todo el mundo que no esté hablando que apague sus micrófonos, y esto nos permitiría a todos y a todas entender mejor la reunión. Muy bien. Muchas gracias por avisarme de que había este problema. Como estaba diciendo, vemos todos estos círculos azules más pequeñitos que deberían de estar aportando también su opinión, y a todos estos se les llama partes interesadas, que son personas que se ven afectadas por estos diálogos, por las decisiones que se toman en estos espacios políticos. Y más específicamente, hay muchas categorías de personas dentro de esta comunidad tan amplia, y que a las que se les ha dado un espacio especial para que puedan hablar durante el foro político de alto nivel. Algunos de estos grupos creo que merece la pena que los destaquemos porque tienen una relación con nosotros o nosotras. Por ejemplo, los grupos religiosos, o las personas que trabajan en ministerios que se ocupan de cubrir necesidades básicas. Es decir, que he marcado con una estrella dos grupos. Uno es el de los grupos religiosos, en el que creo que nos podemos reconocer claramente, somos parte de este grupo, y la otra estrella está en el circulito de las ONGs, organizaciones no gubernamentales. Y para todas aquellas personas que no estuvieron en la primera sesión, en el sistema de las Naciones Unidas, a las congregaciones religiosas y a las personas que trabajan con las congregaciones religiosas se nos reconoce como ONGs. Ya sé que no es la terminología que nosotros y nosotras elegimos para referirnos a nosotros, pero dentro del sistema de las Naciones Unidas se nos considera ONGs, organizaciones no gubernamentales. Es el camino por el que participamos en. Y como parte de grupos religiosos o de un grupo que ellos llaman ONG, podemos hablar, bueno, dentro de nosotros y nosotras hay grupos que trabajan más con mujeres, más con la infancia, gente que trabaja más con pueblos indígenas, con personas con discapacidad. Cada una de estos grupos de la sociedad tiene un canal dentro de las Naciones Unidas para contribuir a esta narrativa global que se construye durante esta conferencia. Entonces, me gustaría que observaran esta imagen. Y sí, es cierto que el círculo de los gobiernos es muy grande y que la voz de los gobiernos se escucha muy fuerte, y se les da el mayor tiempo en las sesiones, pero por otra parte existe el reconocimiento oficial de que hay muchas otras voces y perspectivas más pequeñas que pertenecen a nuestra sociedad internacional. Y eh, y se reconoce que existe la necesidad de que se escuche a todas esas voces, y se nos da un canal para participar en este proceso de revisión y en este proceso de planificación del futuro. Y me gustaría recordarles
porque esta diapositiva es muy amplia y puede que necesiten más tiempo para estudiarla con tranquilidad después. No se preocupen porque les voy a enviar estas diapositivas en cuatro idiomas posteriormente, así que no se preocupen si todavía están tratando de entenderlo o si no entienden muy bien inglés y por eso no les está ayudando mucho esta imagen. No se preocupen que se la vamos a enviar en una versión más útil en su propio idioma. Y ahora me gustaría hablar un poco más de las formas prácticas en las que podemos contribuir a este discurso internacional y cómo cada grupo puede contribuir. Como ven, en el grupo central, en el círculo central, he puesto este relato internacional, esta imagen internacional, es decir, el reconocimiento oficial de qué hemos conseguido y qué nos falta por conseguir. Y como ven, hay diferentes canales por los que entra información para aportar algo a este diagnóstico. Vemos que los gobiernos, son el primer cuadro a la izquierda, van a ofrecer su información a través de la revisión nacional voluntaria, que llamamos RNV, recuérdenlo, Revisión Nacional Voluntaria. Y luego, si seguimos avanzando hacia arriba, vemos otro canal muy importante, el siguiente cuadradito, que es antes de que se celebre la conferencia, el ECEPAN, se celebran unos foros regionales sobre desarrollo sostenible. Estos foros regionales tienen lugar en todas las regiones del mundo. Hay una para Latinoamérica, un foro para Latinoamérica, otro para Europa y Norteamérica, que son una única región, otro para África y otro para Asia y el Pacífico. Y vamos a hablar más de estas regiones, de estos foros regionales, porque van a tener lugar en los 2 próximos meses y hay formas en las que cada uno de ustedes puede participar o por lo menos seguir lo que está ocurriendo en estos foros internacionales de desarrollo sostenible. Así que dentro de un minuto les estaré explicando cómo pueden enterarse de lo que se está cociendo a ese nivel y de nuevo, como ya hemos visto en esta imagen, estas conversaciones que tienen lugar en estos 4 foros menores regionales tienen un canal para aportar información a la foto final que se va a hacer. Continuamos y hay otro canal para aportar información y es que en cada país, existen redes de la sociedad civil. Son redes de personas de buena voluntad, de personas como ustedes, que están trabajando en labores en labores humanitarias o labores caritativas y que son capaces de controlar un poco o de hacer un seguimiento del trabajo de sus gobiernos y de hasta qué punto está al servicio del pueblo de ese país. Entonces, en cada país estas redes se han ido organizando y han tomado formas diferentes. En algunos países estas redes están muy organizadas, en otros países están más dormidas, pero después de invertir un cierto tiempo en investigar, se puede encontrar siempre al menos una red en cada país que está haciendo un seguimiento de hasta qué punto el gobierno está implementando y aplicando los objetivos de desarrollo sostenible. Y también les voy a ayudar a localizar las redes del país en el que ustedes están presentes o con el que tienen ustedes relación. Y les compartiré también algunos enlaces dentro de unas cuantas diapositivas a esas redes de la sociedad civil que ya tenemos identificadas y localizadas para ayudarles a que se pongan en contacto con ellas y para que ellas les ayuden a saber qué se está moviendo en su país y para que quizás participen ustedes también en estas redes, porque es una gran forma de crear alianzas con personas que también se ocupan del desarrollo sostenible en su país y
es una forma de reforzar también sus propios esfuerzos para hacer un seguimiento de las políticas y hasta qué punto estas políticas están a servicio del pueblo. El siguiente cuadrado, aquí a la derecha, es la información oficial aportada por lo que se llaman grupos principales y otras partes del sistema. Y es la forma en la que esta conferencia permite a que algunas de estas categorías de la sociedad civil que he mencionado antes, grupos como las ONGs, como las mujeres, como los pueblos indígenas, como la infancia, personas con discapacidad, etcétera, todos estos se consideran grupos principales de la sociedad civil y como tales, pues tienen un canal. Cada uno de estos grupos tiene un canal para reunirse y para organizar su propio informe o su propia declaración oficial que se presenta en esta conferencia. Y cada uno de estos grupos tiene un tiempo asignado para hablar de aquello que les preocupa, en tanto que mujeres o infancia o trabajadores agrícolas o diferentes aspectos, diferentes grupos que hacen una declaración oficial desde su punto de vista. El siguiente cuadrado no es un canal al que tengamos acceso este año, desgraciadamente, pero ha habido años en los que las Naciones Unidas ofrece una encuesta abierta a la sociedad civil que, bueno, lo que hace las Naciones Unidas es publicar un formulario en línea y a través de ese formulario cualquier persona del mundo puede enviar su contribución, puede responder a ese formulario y decir lo que están viendo y lo que están experimentando a nivel individual en su lugar. Pero por desgracia, este año las Naciones Unidas no ha ofrecido esta consulta a la sociedad civil. Así que por desgracia, este canal no está abierto este año. Pero este último canal, el último cuadrado, es una de las contribuciones importantes que hacemos nosotros durante la propia conferencia en julio o un poco en la semana anterior y en la semana posterior. Tenemos la opción de organizar eventos en vivo como discusiones o mesas redondas durante la conferencia. Y en esos eventos podemos dar más peso a las voces de los líderes y las líderes de nuestros propios grupos o de los grupos de la sociedad con quienes trabajamos y que no suelen tener voz. Y es una forma de aportar una perspectiva alternativa a la conversación. Y muchas veces podemos invitar a representantes de los gobiernos para que acudan a estos eventos y a veces podemos incluso organizar eventos conjuntamente con organismos gubernamentales y así podemos aportar diferentes perspectivas y podemos aportar diferentes papeles y reunir a personas que tienen papeles diferentes en la misma sala para hablar de los temas que nos preocupan en cuanto al desarrollo sostenible. Así que, como ven, hay muchas oportunidades de aportar a este discurso oficial sobre lo que está ocurriendo y cómo lo estamos haciendo. Y cuando llegue julio, cuando llegue el foro, como ya he mencionado antes, eh, llegarán las RNVs, las revisiones nacionales voluntarias. Y esto será un momento muy interesante para aquellas personas que estamos en los países que presentan la RNV, porque los gobiernos nos darán su visión de lo que está yendo bien y de lo que necesitan mejorar y cuáles son sus planes sobre cómo seguir avanzando en este progreso. Y lo harán representantes del gobierno. Desgraciadamente,
dado que hay muchos gobiernos que presentan este año, las presentaciones serán muy breves, porque tengan en cuenta que tienen que hablar de muchos temas diferentes. Entonces, creo que cada gobierno tiene como 10, entre 10 y 15 minutos para hacer su presentación. Pero en la mayoría de los casos, el gobierno también publica esta revisión o este informe eh, en papel, y estos informes publicados son mucho más detallados y mucho más amplios. Y normalmente se suelen publicar entre unas semanas antes de la conferencia, incluso algunos días antes de la conferencia. Así que siempre solemos estar a la espera, esperando y mirando todos los días a ver si el informe se ha publicado ya o no, porque en el momento en el que nos hacemos con el informe podemos revisarlo y podemos escribir nuestras críticas al mismo. Y si solo se presenta unos pocos días antes del foro, pues solemos estar con las manos un poco atadas, porque estos informes suelen ser muy, muy, muy largos. A veces son cientos de páginas, algunas veces son más cortos, pero normalmente suelen ser muy detallados. Y en cualquier caso, el informe escrito suele ofrecer muchísima más información que la presentación en vivo y en directo que se hace en las Naciones Unidas durante la conferencia. Pero la presentación en vivo y en directo también es muy importante, porque ese es el momento en el que hay más público presente, en el que más está centrada toda la atención mundial en ese informe del gobierno. Y los gobiernos no van a leer, no se van a leer 41 informes de 200 páginas. Entonces, en esos 15 minutos realmente van a presentar cuáles son las ideas fundamentales, las ideas claves y las imágenes claves de la revisión que el propio gobierno hace del avance de su país. Y para nosotros es muy útil porque es una especie de resumen de lo que el gobierno quiere transmitir sobre la realidad del país. Entonces, como grupo, a medida que nos vayamos acercando a julio, lo que vamos a hacer es estudiar los informes que cada uno de nuestros países presente y eh, haremos nuestra propia reflexión y nuestra propia crítica de estos informes. También seguiremos la presentación en directo que hagan de estos informes, y podremos estudiarlos en detalle. Algo que es importante que sepamos de estas RNVs, porque la presentación de estos informes es voluntaria y como no tienen ninguna obligación, el contenido del informe también es muy libre. Entonces, el enfoque que elija cada gobierno para escribir el informe es muy amplio y muy voluntario. Y entonces, no se sorprendan si ven que la mayoría de los gobiernos se centran exclusivamente en las buenas noticias y en las fortalezas del progreso de su país hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Y aunque cada país tenga muchísimas buenas noticias que compartir, verán que muchos de estos informes tienen grandes lagunas, porque no importa de qué país seamos cada uno de nosotros o nosotras, y no importa cuánto haya avanzado nuestro país, es imposible que hayan conseguido todos los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, que todos los países tienen mucho trabajo por delante. Y es muy importante que no permitamos que los gobiernos ignoren todo el trabajo que queda todavía por hacer. Y es muy importante saber que, si bien se anima a los gobiernos a implicarse en la sociedad civil, a implicar a la sociedad civil cuando redactan sus informes, algunos gobiernos lo hacen concienzudamente, otros gobiernos no lo hacen ni lo intentan siquiera, y hay otros gobiernos que, mm, que bueno, eligen a dedo un poco quiénes son los miembros de la sociedad civil a los que dejan participar en la redacción del informe para que haya una imagen positiva del gobierno.
y para dar un poco la imagen de que sí que consultan con la sociedad civil, cuando en realidad están consultando a grupos de la sociedad civil que están un poco bajo su control, para que no haya mucho feedback negativo. Entonces, nosotros y nosotras podemos hacer un ejercicio de discernimiento y de crítica positiva para ver cómo el gobierno implica a los miembros de la sociedad civil en su informe. Entonces, por supuesto que los gobiernos son los que más tiempo tienen para hablar en este foro, pero habrá tiempo y plazos para que podamos aportar la información que falta en esos informes. Y este es el papel de la sociedad civil. Debemos observar y rellenar las lagunas que veamos en los informes de los gobiernos, para que podamos ayudar al resto del mundo a entender una versión más completa de la historia. Es muy importante, por lo tanto, que pidamos a los gobiernos que se hagan responsables de sus promesas, de la promesa que hicieron cuando adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque es una promesa que hicieron a su propio pueblo. Y escuchando el informe que presentan sobre aquella promesa que hicieron, eh, podemos asegurarnos de que no se abandonen y de que, bueno, que sepan que la sociedad civil está ahí, que es consciente de que hicieron una promesa y que es consciente de qué parte están informando y qué parte están omitiendo. Otra parte importante de nuestro papel, porque no todo es señalar con el dedo a los gobiernos y hacer de malos, aunque hay muchas personas que se centran un poco en esa parte de nuestro papel, que también es importante hacer un poco de inspectores y de inspectoras, pero otro aspecto muy importante de nuestro papel como congregaciones y como organizaciones, estamos implicadas en muchísimas obras que están contribuyendo de forma muy significativa a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Y por lo tanto, ustedes tienen una experiencia maravillosa, tienen prácticas muy valiosas que compartir y que ofrecer. En esta conversación que vamos a mantener en julio, ustedes tienen una gran visión y tienen información que realmente puede ayudar a los gobiernos. Así que, en cierto modo, nos podemos ver no solo como guardianes del pueblo, y tratar de controlar y de hacer un seguimiento de los gobiernos para asegurarnos de que lo hacen bien, pues, y nuestro conocimiento para ayudarles en la implementación de mejores políticas, de programas mejores que consigan ayudar realmente a las comunidades a las que servimos. Y este es un aspecto muy positivo eh, en la relación que podemos entablar con los gobiernos. Así estamos contribuyendo a este objetivo. Porque si ustedes están trabajando sobre el objetivo de acabar con el hambre y el gobierno también tiene un programa para acabar el hambre, es bueno que compartamos estas lecciones y que podamos avanzar unidos de mejor manera. Es decir, que siempre hay una tensión entre la sociedad civil y los gobiernos, pero también hay una alianza y un apoyo mutuo. Y como muchas cosas en la vida, podemos hacer ambas cosas a la vez. Podemos dejar que ambos papeles se hagan presentes. No tenemos que aprobar todo lo que hace el gobierno eh, para aliarnos con ellos en la tarea de conseguir un mundo mejor. Podemos hacer ambas cosas.
Bueno, como ven, he hablado muchísimo y ustedes han escuchado muchísimo, así que voy a hacer una pequeña pausa durante un momento para ver si ustedes tienen alguna pregunta, si se les ha ocurrido algo que quieran comentar, algo que se les haya ocurrido mientras yo iba explicando tantos acrónimos y tantos aspectos de esta conferencia. Francesca, adelante. Muchas gracias, Teresa. Estoy en Ginebra y me siento consolada y feliz por todo lo que he oído esta tarde. Es la primera vez que vengo y, en primer lugar, quiero dar muchísimas gracias a mi hermana Michelle en Nueva York, que es la que me ha animado a participar. Dos aspectos me han tocado realmente y me han explicado la situación que estoy viviendo en alguna conferencia en el Palacio de las Naciones. He visto que hay una lista de grupos diferentes y muchas veces dice grupos mayores y otros y otras partes interesadas. Y yo no tenía ni idea de lo que era eso. Yo no sabía dónde encajaba. Y entonces muchas veces me apunté como organización religiosa, porque soy una hija de la caridad. Y hoy me ha ayudado a saber realmente dónde encajo y es donde los grupos principales y otras partes interesadas. También me he sentido emocionada por cómo usted ha explicado la forma de narrar la realidad de los países, tanto si es la revisión nacional voluntaria como, como este informe global que se presenta después de la conferencia en las Naciones Unidas. Y yo soy de Nigeria. Y el otro día le comentaba a mi hermana Michelle, ¿por qué escriben solo cosas positivas? Pero en su explicación usted me ha explicado el por qué. Y ahora puedo aportar un poco de equilibrio cuando juzgue estas revisiones nacionales voluntarias, porque sé que mi labor ahora es abordar esas lagunas que los gobiernos dejan y que pueden ser deberse también a la falta de tiempo y que es parte de mi obligación complementarles y ayudarles. Así que muchas gracias también por haber prometido enviarnos las diapositivas, porque una de mis actividades aquí acompañando a mis hermanas que están en la base, es ayudarles a comprender el trabajo de las Naciones Unidas. Así que puede algunas de estas diapositivas tan hermosas, si usted me da permiso, me gustaría usarlas para compartirlas con mis hermanas, porque siempre se preguntan, bueno, pero ¿tú qué estás haciendo ahí en las Naciones Unidas? ¿Cómo funcionan las Naciones Unidas? Y muchas veces no lo podía entender ni yo misma y hoy lo entiendo un poco mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesca. Es estupendo conocerla y poder estar conectada con otra miembro de la comunidad de Rachel y de Michelle. Y es estupendo que usted esté ya intentando participar en las conferencias que están teniendo lugar en Ginebra, que es otra de las oficinas de las Naciones Unidas. Y ahora sí que veo que ha entendido muy bien que hay una gran comparativa entre esta reunión en la que se estudia el progreso del desarrollo de los objetivos sostenibles y esta otra revisión periódica universal que se hace en Ginebra y que es parecida, solo que se centra en el progreso de los derechos humanos y no de los ODS, pero sí que hay muchas similitudes y creo que el estar en relación, en las dos conferencias nos dan una gran oportunidad que es entrar en relación con los gobiernos y aunque es verdad que habrá momentos en los que se hagan grandes presentaciones y
que se cree una cierta tensión porque no estaremos de acuerdo con lo que los gobiernos están diciendo, pero es bueno saber que no estamos limitados a únicamente ese momento de confrontación, sino que podemos seguir en comunicación, cultivar esas relaciones que hemos entablado en la conferencia a lo largo del año para abordar los retos y para ofrecer nuestras experiencias y nuestras buenas prácticas. Y esto es interesantísimo tanto en Ginebra como aquí. Así que muchas gracias por unirse a nosotros. Michelle. Sí. En primer lugar, quería darle las gracias a Francesca, pero también a Teresa, porque su explicación de hoy ha sido muy, muy clara. Muchas gracias. Usted siempre es muy clara, Teresa, pero ha expresado con gran sabiduría eh, cuál es nuestro papel eh, a medida que avanzamos hacia el FPAN, porque no es un camino fácil, pero muchas gracias por explicarlo también. Muchas gracias por animarme tanto, Michelle. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o O- algo que pueda aportar más claridad? Hola, soy Rafa de Costa Rica. No encontraba la manito para subirlo. Bueno, agradecerte, Teresa, por esta presentación. Y tengo dos consultas. La primera, eh, hay voces en contra de los ODS como un camino supuestamente de manipulación. Entonces, no sé cómo lo manejan ustedes o qué iluminación nos pueden dar. eh, se habla de un orden internacional que tiene otros objetivos por debajo de los ODS, de políticas a favor del aborto, que supuestamente están escondidas en eso. Y la segunda es cómo hacemos desde nuestras posiciones en cada país para hacer el aporte a, a este, a estos espacios, ¿verdad? ¿Hay algún esquema? Eh, ¿Cómo está programado eso? Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Bueno, en primer lugar, la pregunta de la agenda oculta que está posiblemente por debajo de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, mi respuesta a esto sería, bueno, debo retomar un poco la imagen que hemos utilizado antes de la cabeza con las muchas bolitas azules, los muchos bocadillos que estaban dentro de esa cabeza cuando hablábamos de la narrativa global. Creo que mi respuesta eh, sería, bueno, el desarrollo del mundo, incluso si hablamos de un desarrollo sostenible, se ha interpretado a lo largo de los años de muchas maneras diferentes y se ha interpretado por muchas maneras, por muchas personas diferentes a lo largo de la historia. Y hasta el momento ha estado muy, muy centrado en hacer todas las economías del mundo más grandes. Y se partía de la base de que si la economía iba bien, eso iba a resolver todos los problemas. Y con esto hemos creado estructuras económicas que están destruyendo la tierra y que están extrayendo los nutrientes de la tierra y están extrayendo la salud de las personas. Y ahora, a posteriori, vemos que ese enfoque, esa idea o esa interpretación del desarrollo era incorrecta. Era una incorrecta interpretación del progreso y lo hemos ido aprendiendo como comunidad internacional a lo largo de los años, pero todavía hay muchos debates abiertos. Todavía hay muchas interpretaciones diferentes de qué quiere decir el progreso, qué es el progreso, cuál es la cara del progreso
y todos somos parte de esta conversación internacional, de esta narrativa internacional. Yo entiendo que hay personas que tienen diferentes enfoques y diferentes opiniones de lo que es el progreso. Y esta mezcla de opiniones a veces lleva a que determinadas personas o determinados grupos se sientan un poco, no confíen y digan, bueno, tú dices que estás trabajando para este objetivo, pero no me fío, ¿no? Y la imagen global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la versión más simple es acabar con la pobreza y con el hambre, conseguir un buen servicio sanitario para todo el mundo, una buena educación para todo el mundo. Y esto, perdón, he tenido una pequeña interrupción. Discúlpenme. Entonces, hay diferentes ideas de lo que es el desarrollo, como estaba diciendo, y este debate todavía está vivo. Hay personas que quieren practicar el desarrollo de una manera, otras de otra, y puede que esto es lo que cree ciertas controversias. Todavía estamos en diálogo y por eso es importante que nos impliquemos, no para convencer, no para implicarnos en una batalla de tener la razón, sino para que conjuntamente podamos desarrollar nuestras ideas para que mantengamos las relaciones y los canales de relación abiertas para seguir dialogando sobre las diferentes ideas de desarrollo y de progreso, porque nuestra esperanza es que este diálogo, esta conversación, acabe representando a todas las ideas y a toda la comunidad, y de manera que lleguemos a una mejor definición de desarrollo o de progreso. En resumen, desde mi punto de vista, yo no veo que haya ninguna agenda oculta en sentido conspirativo o negativo, sino que creo que hay una serie de objetivos, que son los objetivos de desarrollo sostenible, que suenan muy bien, son muy hermosos, pero sí que hay diferentes enfoques en toda nuestra comunidad internacional. Entonces, para mí, el que haya diferentes opiniones y diferentes caminos y diferentes ideas, esto es una riqueza. Y lo importante es que en nuestro enfoque se incorpore que la y está muy en la línea de todo lo que hacemos en nuestros apostolados y en nuestras obras, está muy alineada con el tipo de mundo que nosotros llamamos el reino de Dios y por el que trabajamos. Pero como usted dice, no basta con decir, oh, qué bien, estupendo, ya tenemos unos objetivos muy bonitos y que otro los ponga en marcha. No, tenemos que implicarnos. El trabajo no lo tenemos que hacer todos, el trabajo práctico y el seguimiento de ese trabajo. Y también es nuestra responsabilidad seguir participando en esa conversación y seguir abriendo canales de diálogo para asegurarnos de que esos objetivos y la forma de conseguirlos sea algo que se defina tras tal. Y en cuanto a su segunda pregunta, que es eh, cómo participar a nivel local, cómo pasar de ese nivel local a conectar con este proceso que es tan internacional, voy a comentar un poco más de esto en las próximas diapositivas. Pero
los pasos claves serían, en primer lugar, encontrar una forma de entrar en relación con otros grupos de la sociedad civil dentro de su país, que ya estarán probablemente trabajando para hacer un seguimiento o para escribir un informe sobre el progreso de los ODS en su país. Y a través de este programa en el que usted está participando, empezaremos a hablar también de diferentes secciones, de cómo cada uno de nosotros y nosotras puede mm, tomar una pequeña parte de la responsabilidad y revisar una parte de la RNV, por ejemplo, y nosotros ofreceremos también un espacio en el mes de julio en el que ofreceremos una serie de debates en línea en el que esperamos que ustedes tengan la oportunidad de compartir sus reacciones o sus reflexiones a la RNV de sus países y también sus buenas prácticas y sus aportaciones al avance de la realidad de su país. Y de esta manera ofreceremos un espacio como este, será un espacio en línea en el que ustedes tendrán la oportunidad de compartir su visión, sus reflexiones, sus estas ideas lleguen al mayor número de personas posibles, de otros representantes de otras congregaciones religiosas que están presentes en las Naciones Unidas, también para que estas ideas lleguen a otras reuniones en las que nos podamos reunir con representantes gubernamentales y que sus declaraciones acaben incluidas en unas declaraciones de la sociedad civil que se presentarán también, pero todo esto es adelantarnos, vamos a hablar de esto más adelante. Y ahora me gustaría pasarle la palabra a Agustín Mary. Sí, muchas gracias, Teresa. Yo soy Agustín Mary y trabajo en una misión en Chad, en el Chad. Es la primera vez que participo. Muchas gracias por todas sus explicaciones sobre Eh, todo esto es muy nuevo para mí, es como es mi primera vez en participar en un programa de este estilo, todavía estoy un poco despistado y tengo una pregunta. Cuando usted menciona los gobiernos, supongo que es el gobierno del país. Y como misionero que estoy trabajando en un país extranjero, ¿cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestra contribución al gobierno del país en el que estamos trabajando para que podamos activar estos ODS en el país? Porque aquí, por ejemplo, en el Chad hay muchas tensiones. Las personas están muy atrasadas. Y lo digo en el buen sentido de la palabra, es decir, que tenemos mucho que hacer por delante. Todavía nos faltan muchas escuelas, todavía hay un 80, un 90% de la población que vive en la pobreza. Entonces, yo como misionero que estoy trabajando en un lugar que está en estas condiciones y que no soy del país, ¿cuál es mi país ante el gobierno? ¿Cómo puedo garantizar que el país esté actuando realmente en favor de los ODS y que su RNV hable realmente del progreso que se está haciendo? Muchas gracias. Es una muy buena pregunta. Gracias, Agustín Mary. Por supuesto, en esta sala estamos personas de muchos países diferentes. Y la respuesta de lo que es factible o no es factible varía un poco en cada país. Cada uno de ustedes tendrá algunas preocupaciones diferentes dependiendo del país que tengan. Por ejemplo, habrá países que estén más preocupados por la estabilidad de su sistema gubernamental y de los procesos democráticos o no. Es posible en otros países que tengan problemas de seguridad y de violencia. En otros países tengan más problemas políticos. En otros lugares estarán más preocupados por cómo el gobierno escucha o no escucha a la sociedad civil. En otros países tendrán un problema mayor a la hora de activar a la sociedad civil para implicarse o para recibir información del gobierno sobre las políticas o de conseguir que la sociedad civil se implique. Tendremos aspectos muy diferentes, pero creo que
que es importante que nos demos cuenta de que el enfoque en cada país será diferente. Y lo que sí puedo decirles en general es que siempre se puede hacer algo. Todos y todas estamos trabajando a nivel comunitario con grupos de personas y aunque usted no esté en su país de origen, o aunque usted no tenga la ciudadanía del país en el que está trabajando porque es misionero, y esto le puede limitar tal vez a la hora de participar en espacios que prepara el gobierno del país en el que usted se encuentre, aunque usted no pueda hablar directamente con el gobierno o participar en foros gubernamentales, usted puede ejercer un papel de reunir, por ejemplo, a la comunidad con la que usted trabaja habitualmente e intentar ser alguien que les proporciona información, información que no está llegando a la gente. Como por ejemplo lo que su gobierno está diciendo en las Naciones Unidas en Nueva York. Es posible que simplemente el que usted comparta algunas ideas claves, no el informe entero de 200 páginas, pero algunas ideas claves que haya usted sacado del gobierno del país y usted solamente con que las comparta con las personas con las que usted está trabajando y decirles, mire, esto es lo que está diciendo su gobierno de cuál es de lo que está pasando en su propio país. Esto ya está invitando a las personas a participar en este diálogo y a desarrollar un pensamiento crítico. Se les puede decir, ¿están ustedes de acuerdo? ¿Ustedes creen que su vida es tal y como su gobierno la está relatando o no? ¿Y cómo contarían ustedes la realidad? ¿Hay mucho hambre en esta comunidad? ¿O hasta qué punto es de calidad la educación que están ustedes recibiendo? Simplemente facilitar estas conversaciones al nivel de la comunidad en la que usted esté trabajando y ofrecer información, ofrecer recursos que permitan a las personas que normalmente están al margen de este tipo de información y que como ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar ante su propio gobierno, pues que reciban esa información y que sientan más confianza a la hora de hablar, que sientan que tienen el derecho y la información para poder hablar y que tienen la responsabilidad de hablar por el bien común de todas las personas de su país. Y ahí tiene usted ya una tarea. Y estoy hablando de lugares en los que usted quizás no puede tener una entrevista directa con el gobierno o no puede participar. Y que les pueda permitir tener una voz mayor. Y sinceramente, creo que esta es una gran labor, el conseguir que las personas hablen por sí mismas en lugar de tener que hablar siempre en nombre de ellas. Es posible que usted sienta que usted no se encuentra en posición de hacer esta labor, de hablar ante el gobierno, pero igual es más importante conseguir que toda la población, o al menos la parte de la población con la que usted se relaciona, tenga la sensación de que tiene la información, el poder, el derecho y la voz para hablar. Y no se preocupe que seguiremos hablando de otras formas de participación a medida que vayamos avanzando. Cuando lleguemos a nuestra reunión final en agosto, ya verán que la dedicaremos a compartir ideas básicas de cómo continuar trabajando y de cómo ustedes quieren seguir implicándose en este diálogo sobre el desarrollo de sus propios lugares de trabajo. César, adelante. Sí, buenos días. Soy César Londoña, soy laico peruano, trabajo con la congregación claretiana acá en Perú y lo que yo quisiera anotar es de que los objetivos del desarrollo sostenible son bastante válidas y que algunas de ellas exigen una actuación inmediata, el cambio climático que afecta a todos. Creo que no es tiempo para discutir temas que no son relevantes o que si son relevantes no es el momento.
Estamos en una emergencia climática y creo que todos tenemos que trabajar en torno a él. Acá en Perú estamos trabajando también con las ONGs, con sindicatos, con la universidad sobre esta temática. Y estamos presionando a nuestros gobiernos o al gobierno peruano. Actualmente el gobierno ha destinado una muy buena cantidad de dinero para la reforestación de nuestra Amazonía. Hemos cuestionado al gobierno su inacción con respecto a la muerte o al asesinato de algunos líderes nativos de nuestra selva, y se nos ha escuchado. Y es por eso que el gobierno actualmente está poniendo mayor énfasis en el cuidado de la Amazonía, que la Amazonía es de todos, es el pulmón de nuestra tierra. Y estamos llamados justamente a cuidar nuestra creación. Lo que yo quisiera preguntar, si a nivel de la conferencia de religiosos de la ONU se está trabajando con otras congregaciones u otros credos, si hay un trabajo interreligioso. Acá en Perú, de alguna manera, se está tratando de hacer eso, ¿no? De trabajar diferentes fes, diferentes creencias, porque los problemas son para todos, ¿no? Entonces, estamos encaminados justamente a sumar esfuerzos, a hacer alianzas estratégicas. Gracias. Muchas gracias, César. Suena a que usted tiene un concepto muy claro de lo que es la lucha por la justicia y la paz y cómo esto requiere el esfuerzo de todos. Sobre su pregunta sobre si trabajamos si hay diálogo interreligioso, sí. Sí, siempre estamos trabajando con un gran número de organizaciones que, como las congregaciones que son parte de JCOR, estamos acreditados ante las Naciones Unidas, y esto nos permite entablar diálogos entre nosotros, pero también con el sistema de las Naciones Unidas y con los gobiernos representados en el sistema de las Naciones Unidas. Y no existe ninguna barrera entre nosotros, no hay muros entre nosotros. Nos reunimos para abordar temas que nos interesan a todos y a todas. Y uno de los mecanismos principales a través de los que nos organizamos es estos grupos que llamamos el comité de las ONGs, se llama. Y los comités de las ONGs se suelen hay un grupo que se ocupa del estado de la mujer. Hay otro grupo de los derechos de las personas migrantes. Hay otro grupo dedicado a la minería y la extracción de minerales y cómo estos afectan a los derechos humanos y al derecho al agua especialmente. Entonces, normalmente nos organizamos así. Elegimos un tema que nos preocupa a todos y a todas y creamos un comité alrededor de esto. Y esto es independiente de cuál es nuestro trasfondo, de a qué comunidad pertenecemos o si tenemos un enfoque religioso o no. En estos comités hay organizaciones de diferentes tradiciones religiosas, pero también hay organizaciones que que son seculares, porque lo que nos une es el tema que nos preocupa. Y por eso todos y todas somos capaces de aportar los dones y las ideas que religiosa hace que estos comités se conviertan en espacios de activistas muy activos, muy vibrantes y muy útiles. Y tenemos un grupo que está dedicado específicamente a
entablar el diálogo con los grupos religiosos. Se llama el Comité de las ONGs Religiosas y es un espacio en el que hablamos de la perspectiva de las organizaciones basadas en una fe, independientemente de qué fe sea esta, y es un espacio en el que podemos llegar a comprender muy bien cuáles son los dones que compartimos. Es un comité de organizaciones confesionales en el que los dones que proceden de diferentes tradiciones religiosas se combinan y somos muy conscientes de que es la diversidad, incluida la diversidad religiosa, pero otras muchas formas de diversidad, la que supone nuestra riqueza y es el entorno en el que nos movemos en el trabajo de las ONGs de las Naciones Unidas. ¿Hay alguna pregunta más? Muy bien. Tenemos un poco más de información que quiero compartir con ustedes, así que muchas gracias por su paciencia. Ya sé que voy a hablar mucho, he hablado mucho y voy a seguir hablando mucho. Y lo siguiente que quiero comentarles en detalle es algo que ya he mencionado anteriormente, y es que en los próximos meses se van a celebrar estos foros regionales de desarrollo sostenible. El FEPAN es el foro mundial que se celebra en julio y aquí tenemos estos foros más pequeños, regionales, para cada una de las 4 regiones del mundo. En la pantalla tienen ustedes ahora las fechas en las que se va a celebrar el foro de cada región. Así que pueden buscar cuál es el que es relevante para ustedes y quizás les voy a dar un minuto para que lo anoten. Y el propósito de tener estos foros regionales antes del foro mundial es proporcionar más tiempo y más espacio para dialogar sobre las realidades de cada región. O tal vez en en una región hay una prioridad mayor que en otras regiones, porque por mucho que tengamos muchas cosas en común, no todas las regiones somos iguales y esto es estupendo, pero a la vez esto requiere un espacio determinado para que aquellas personas que tienen algo en común solo con nosotros, en nosotras, en nuestra región, pues que tengamos el espacio para tener estos diálogos en más detalle. Y estos son los foros regionales. Es un espacio de diálogo menor, o sea, más reducido, en el que personas que comparten con ustedes las mismas características geográficas puede que puedan hablar de aquellos temas que tienen más en común para aportarlos al foro internacional. Y lo que es muy importante en estos foros es que, aunque todos tienen reuniones presenciales, todas ofrecen también alguna forma o alguna oportunidad de, como mínimo, seguir estas reuniones en línea. Cada región lo organiza de una manera diferente porque la organización es independiente en cada región, pero si pueden reservar tiempo en esas fechas, encontrarán una forma o bien de participar observando la retransmisión en directo o bien en Facebook o bien en YouTube o a través de la plataforma de televisión de la ONU. Verán que hay alguna forma de seguir la reunión. Y algunas de estas reuniones también ofrecen eventos por Zoom en los que pueden participar. En Zoom es la plataforma en la que estamos teniendo esta reunión. Y así ustedes pueden interactuar en vez de limitarse solo a escuchar. Hay diferentes maneras de participar en estas reuniones
Y también me gustaría comentar que aunque ustedes no tengan tiempo para participar en la reunión en el día que se celebra, la mayor parte de estas reuniones se graban y se pueden retransmitir en diferido. Las puede ver usted más tarde cuando tenga tiempo. Pero si puede, les pedimos que se anoten las fechas, busquen en esta lista cuál es su región y cuáles son las reuniones de su región y anoten las fechas. Y sería interesante que se reservaran un tiempo para participar. Y así, bueno, por lo menos pueden intentar participar en las reuniones o ver las grabaciones y ven que lo que está en azul es un enlace. Es decir, que he puesto enlaces a los lugares en los que se retransmiten las reuniones de sus regiones. Así que espero que la participación sea fácil. Hemos hecho todo lo posible por facilitarles la participación. Y además de tener este programa que está organizado por las Naciones Unidas o por los gobiernos, también habrá reuniones solo de la sociedad civil para tener un diálogo sobre estas regiones. Y estas reuniones también están listadas aquí y también con los enlaces a través de los cuales pueden participar y así pueden llegar a conocer qué otras organizaciones de la sociedad civil están haciendo el mismo trabajo que ustedes en su país o al menos en su región. También quiero retomar la idea de las redes de la sociedad civil que trabajan a nivel nacional y que ya están realizando un seguimiento del progreso de su país hacia los ODS. En la investigación que hemos llevado a cabo nosotros en JCOR, hay por lo menos una red en todos los países. O sea, cada país tiene como mínimo una red de la sociedad civil. Así que si nos preguntan, les podremos dar el contacto de como mínimo una red de su país. Y si tienen dificultades, trabajaremos con ustedes para ayudarles a encontrar una forma de conectar con esa o con otras redes de la sociedad civil de su país. Porque estas organizaciones son todas independientes, son miembros de la sociedad civil de su país que se organizan a su manera y cada uno tiene forma diferente y metodología diferente para reunirse o para recoger información, etcétera. Como ya he mencionado antes, algunas de estas redes son muy activas, están muy bien organizadas y algunas incluso crean su propio informe independiente y lo presentan como anexo a lo que presenta el gobierno. Otras redes realizan estos informes solo cuando su país presenta una RNV. Otras de estas redes no escriben informes formales, y se reúnen más para intercambiar ideas, pero existen, están ahí en todos los países. Y normalmente suelen ser redes muy abiertas, están abiertos a que otras personas participen también. Cualquier persona que participe en una organización o una institución de la sociedad civil, como todos ustedes, pueden entablar contacto con ellos y pueden unirse a esta red como representantes de su congregación o de su ONG. Deberían de poder trabajar con estas redes de su país como representantes de su grupo. Y así podrán interactuar con otras personas que están tal vez implicados en ministerios y apostolados parecidos a los suyos, otras personas que no son de carácter religioso, pero están trabajando desde una ONG para conseguir los mismos objetivos de desarrollo sostenible que ustedes. Hay otros que solamente están tratando de recopilar datos para poder hacer un buen seguimiento de la información que da el gobierno y todos están en el esfuerzo de crear un relato internacional de lo que está ocurriendo en sus países.
Y aquí no tenemos una lista exhaustiva, pero sí que quiero darles una imagen visual de que tenemos un listado de redes en cada país. Y todo lo que está en azul es un enlace que les lleva o bien a una hoja de Facebook o a una página web de lo que está pasando en su país. Y como ven, hay algunos países donde tenemos muchas redes diferentes, en otros solo hemos encontrado una red. En algunos otros países puede que no tengan página web, pero tenemos información de contacto de alguien que es responsable o líder de esa red. Hemos hecho todo lo posible para presentar un compendio de grupos diferentes con los que ustedes pueden conectar. Y ahora una de sus tareas entre la reunión de hoy y la reunión del mes que viene o la próxima reunión será, les enviaremos este listado y les animamos a que intenten ponerse en contacto con los organizadores de la red, que pueden hacer para pasar a ser miembros de esa red social o para asistir a alguna de las reuniones o para empezar a intercambiar información. Otra oportunidad importante que está a su disposición es que hay canales oficiales por los que la sociedad civil puede hacer oír su voz directamente en el proceso oficial, en el programa oficial del Foro Político de Alto Nivel. Y esto se está organizando, por supuesto, a través de este grupo de nombre tan gracioso que es el de grupos principales y otras partes interesadas. Ahí hay un equipo autoorganizado que agrupa a todos los representantes de la sociedad civil y lo que hacen es formar equipos pequeños que representan a cada uno de los 41 países que van a presentar su RNV este año. Y se estudian esa revisión nacional voluntaria y presentan un contrainforme. Y me gustaría insistir y animarles muchísimo a que, si pueden, se apunten a uno de estos grupos para que puedan tener una voz directa en lo que los grupos principales y otras partes interesadas van a responder a la RNV de su país. Esta es la forma más directa de tomar la voz y de responder a lo que va diciendo el gobierno. Es más, a veces se asigna un tiempo después de los 10-15 minutos del gobierno, como mucho 5 minutos, a una persona representante de la sociedad civil para que responda a ese informe. Y esto se hace desde este comité. Y esto se organiza al margen de JCOR. Pero les enviaremos diferentes correos electrónicos para que se puedan poner en contacto con miembros de su propio país que están participando en estos grupos que recogen ideas para presentar este informe alternativo de la sociedad civil. Porque después de que cada gobierno presente su RNV, como les he dicho, se da una oportunidad a los miembros de la sociedad civil a que respondan allí in situ en el momento. Y en esa respuesta también se le pueden presentar preguntas al representante del gobierno del país. Y tenemos también un tiempo para presentar otras preocupaciones, observaciones, y el gobierno responde, el representante del gobierno responde. Así que esto es una oportunidad realmente valiosa y les animo de verdad a que se unan al equipo de su país. Si ustedes están en uno de los 41 países que participan este año, les animamos a que se pongan en contacto a través de este enlace que está en las diapositivas y que les permite apuntarse, registrarse para participar en el equipo que va a revisar la RNV de su país. Y estos equipos se van a cerrar a final de este mes. Y es una oportunidad realmente excelente y emocionantísima. Así que les animo de verdad a que piensen si
pueden participar en este grupo. Es una forma de contribuir con su voz a través del grupo, de los grupos principales y otras partes interesadas, que presentará este informe escrito. Se llama Informe de Posición de la Sociedad Civil y es una declaración escrita más larga que se presenta a todos los gobiernos que han participado en el foro político de alto nivel en nombre de la sociedad civil y cubre estos 5 ODS que son el tema de este año, que son la pobreza, el hambre, la acción climática, la buena gobernanza y las alianzas. Y habrá una parte de cada uno habrá una parte de este informe que abordará cada uno de estos 5 puntos y también subrayará cómo estos temas están interconectados. Y el proceso de redactar este documento probablemente va a empezar hacia finales de este año y seguirá a lo largo de todo el mes de mayo. Y normalmente se hace por correo electrónico y en colaboración sobre un documento compartido, así que no tienen ustedes que desplazarse y tampoco suele requerir muchas reuniones de Zoom, sino que basta con intercambiar correos electrónicos. Si desean sumar su voz a este informe escrito y aportar su perspectiva, esta es una oportunidad muy importante que tienen a su disposición y voy a compartirles el enlace para que puedan ponerse en contacto y participar. Y finalmente, otra forma en la que vamos a contribuir desde JCOR, es decir, todos ustedes y yo, vamos a contribuir a esta conversación internacional y va a ser a través de una serie de eventos que organizamos desde JCOR y que tendrán lugar durante el mes de julio, durante el FEPAN. Esta serie de eventos los llamamos el laboratorio ODS. El laboratorio de los ODS de JCOR. Y es una serie de 5 diálogos en línea que se harán por Zoom, como este de hoy. Y cada una de las sesiones está dedicada a cada uno de estos 5 objetivos prioritarios. Así que todos ustedes, como participantes en esta delegación digital de JCOR, que participará en el FEPAN, les pediremos que participen también en estas sesiones. Les pediremos que sean oradores, que participen como ponentes en este laboratorio y que hagan sus breves comentarios y observaciones del viaje que han hecho para participar en el FEPAN. Podrán ofrecer sus reflexiones, tal vez puedan hacer una crítica de lo que su gobierno ha dicho o tal vez quieran compararlo con su propia experiencia o ofrecer algunas buenas prácticas que estén relacionadas con el tema del laboratorio que les toque o que hayan elegido ustedes y se les pedirá, no será necesario que preparen una conferencia muy larga, sino simplemente que aporten su voz al diálogo después de haber hecho todo el recorrido hasta julio. Ahí seguramente que podrán aportar algo sobre cómo se prepararon, pueden aportar su visión o lo que les gustaría decirles a los representantes de su gobierno, etcétera. Estas reuniones del laboratorio serán abiertas, es decir, que podrá participar no solo esta comunidad de delegados y delegadas que estamos aquí hoy, sino que podrán ustedes invitar a todo el mundo que quiera participar, a su comunidad, a los miembros a los miembros de su congregación, a todas aquellas personas con las que ustedes trabajan, a sus parroquias, a todas las personas que quieran participar. Y estaremos deseosos de incluir sus visiones y todo lo que han aprendido a lo largo de este tiempo y de lo que han aprendido de las declaraciones que presenten sus países e incluso intentaremos que haya representantes de gobiernos que asistan también a estas sesiones. Suele ser difícil, pero siempre lo intentamos.
Muy bien, vamos a hacer un breve resumen de lo que vamos a hacer entre esta reunión y la siguiente reunión que vamos a tener el 29 de abril. Lo primero es recordarles que les animamos a participar o a seguir los foros regionales de sus regiones respectivas. Y aquí tienen algunas preguntas que les pueden ayudar a reflexionar para preparar estas reuniones. Estas preguntas les pueden ayudar en su reflexión y en su preparación de las reuniones regionales. La primera sería en qué puntos mi experiencia está alineada con los informes y las perspectivas que se están compartiendo, y por otro lado, en qué puntos mi experiencia entra en conflicto con los informes y las perspectivas que se han compartido. Y la última pregunta es esencialmente qué es lo que falta, cuáles son las visiones o las recomendaciones adicionales que yo hubiera incluido en este diálogo en base a mi experiencia. Y retomaremos estas tres preguntas con frecuencia a lo largo de estos meses de preparación, porque son una forma muy útil de abordar nuestro trabajo con la forma con la que los gobiernos presentan su realidad, comparándola con la forma en la que a nosotros y nosotras nos gustaría presentar esa realidad. Y luego, por supuesto, como ya he mencionado, tienen la oportunidad de unirse al equipo de su país que va a preparar la respuesta en vivo directamente después de la presentación de la RNV de su país. Les animo a que se unan al equipo que va a representar a su país. Y está también la oportunidad de unirse al equipo que va a redactar el informe de posición de la sociedad civil, que es menos específico de cada país y que habla más del nivel internacional, de los aspectos que nos preocupan a todos. Otra tarea, otros deberes que les mando para el mes y medio que tenemos hasta la próxima reunión es que usen el directorio que vamos a presentarles para intentar ponerse en contacto y presentarse a la red de la sociedad civil que está haciendo un seguimiento de los ODS en su país. Y una forma de hacerlo de manera rápida y sencilla sería escribirles un mensaje presentándose con el nombre, la congregación, algo muy breve sobre los temas que les interesan o cuáles son los temas en los que están trabajando en su apostolado, cuáles son los ODS, en qué zona de su país están prestando su servicio, y luego pueden preguntar también cuáles son las actividades que realiza esta red este año, puesto que el gobierno de ese país va a presentar la RNV. Entonces pueden preguntar, dado que nuestro gobierno va a presentar una RNV, ¿qué está haciendo su red? ¿Están ustedes recabando datos? ¿Están ustedes preparando un informe, un contrainforme? ¿Están ustedes trabajando directamente con el gobierno para participar en el informe oficial? Y luego la última pregunta sería, ¿cómo puedo participar? ¿Cómo puedo implicarme? ¿Cómo puedo enviarles mis ideas o mis datos? O si hay alguna reunión, ¿puedo participar en esa reunión y cómo puedo hacerlo? ¿O alguien de mi congregación puede participar? Estos son una serie de puntos claves que les pueden ayudar a establecer un primer contacto para ver qué se puede hacer a través de la red o las redes que están activas en su país. Y de nuevo aquí tienen el listado de todas las redes de la sociedad civil de los distintos países que hemos localizado. Y finalmente, asegúrense, por supuesto, de registrarse en nuestra próxima reunión, que será el 29 de abril. Y para la mayor parte de ustedes,
será exactamente la misma hora que hoy, pero para aquellos o aquellas que estén en Europa o en Norteamérica, o creo que en Egipto también, habremos cambiado al horario de verano. Y entonces ya sabemos que es algo extraño para el resto de los países, pero para aquellos que avanzamos el horario para la primavera, recuerden que nuestra reunión del 29 de abril será una hora más tarde que hoy. Entonces, para el resto del mundo mundial, si no cambian ustedes el horario a horario de verano, no se preocupen, será a la misma hora que hoy. Pero para el resto del mundo, acuérdense que será una hora más tarde. Regístrense para la llamada, por favor, y estén atentos a su bandeja de entrada de correo electrónico. Les voy a estar enviando una grabación de la reunión de hoy y las diapositivas para que puedan repasar toda aquella información que les parezca interesante. En esta información tendrán también los enlaces a todas las redes de la sociedad civil y a las diferentes formas de participación, por si quieren participar en el equipo de la Revisión Nacional Voluntaria o en el equipo de la posición oficial de la sociedad civil. Y les enviaré también un correo electrónico por región a los miembros de cada región, marcándoles un día y una hora en la que tendremos una reunión informal entre los y las participantes de de cada región para que puedan presentarse, conocerse un poco más y intentaremos organizar estas reuniones informales entre la reunión de hoy y la próxima reunión internacional de abril. Así que brevemente estén atentos y atentas a los correos electrónicos que les voy a estar enviando, llenos de información, de recordatorios y de enlaces. Y como siempre, si tienen alguna otra pregunta por el camino, siempre me pueden escribir por correo electrónico. Ahí tienen mi dirección. Muy bien. Oh, hay muchísimos mensajes en el chat. Bueno. Veo que hay una buena conversación aquí ya en el chat. Bueno, voy a aprovechar los últimos minutos que nos quedan para preguntar si hay alguna pregunta, si alguien quiere aclarar algo antes de que cerremos la reunión. Lo siento, pero no encuentro el botón para levantar la mano. Bueno, muchas gracias por su presentación. De nuevo, nos está ayudando a entender mucho mejor los diferentes canales de participación que tenemos a través de los que podemos prestar nuestra contribución a la implementación de los ODS. Tengo varias preguntas principales y partes interesadas. Yo soy miembro de una congregación y no sé si, yo creo que mi congregación es miembro de este grupo mayor, pero para participar nuestra congregación tiene que ser miembro del grupo principal, de esos grupos principales y partes interesadas, o no. Y mi segunda pregunta sería si ese grupo de los grupos principales y partes interesadas es el grupo que habla durante las sesiones del EFEPAN, o hay otros grupos como JCOR que puede tomar la palabra en nombre de la sociedad civil en el caso de algún país en concreto para dar respuesta como ONG. Muy buenas preguntas. Para aquellas personas que no trabajan directamente en las Naciones Unidas,
es posible que parte de la pregunta no la hayan entendido, pero no se preocupen, no pasa nada. Si la pregunta ha resultado confusa, no se preocupen, no es importante. Pero para aquellas personas que estamos trabajando en las Naciones Unidas directamente, de la sociedad civil, esta oportunidad está abierta a personas de cualquier organización, incluso si nunca han asistido a ninguna reunión de estos grupos. Así que no se preocupen por ese lado. Y en segundo lugar, desgraciadamente, las oportunidades de hablar en directo allí durante las sesiones de los foros son muy limitadas para la sociedad civil. La única forma en la que la sociedad civil tiene la oportunidad de tomar la palabra y hablar directamente en el mismo foro con los gobiernos es a través de los canales que he mencionado, es decir, los que se organizan a través de los grupos principales y otras partes interesadas. Y si usted quiere que sus ideas y sus reflexiones y sus mensajes lleguen al gobierno y estén reflejadas en el foro principal y que se le digan directamente al representante de su país, el único camino para hacerlo es unirse al equipo de la RNV de su país, que pueden hacer a través del enlace que les he presentado en la diapositiva y apuntarse para el equipo nacional de la RNV, el equipo nacional de la sociedad civil. Por eso les animo y les animo y no puedo enfatizar suficientemente lo que les animo a que se apunten, porque es la única manera que tienen de comunicar directamente con el gobierno. Nosotros desde JCOR estaremos organizando el laboratorio. Va a hacer el equipo RNV. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Pues muchas gracias a todos y a todas por la atención que me han prestado, por aguantar los muchos minutos que he pasado hablando hoy. He apreciado mucho su presencia y su implicación. He disfrutado mucho con las preguntas y con toda la conversación que han ido compartiendo en el chat. Y les enviaré todas las diapositivas y la grabación después de la cita de hoy. Así que estén atentos y atentas a sus bandejas de entrada en el correo electrónico. Y de nuevo, si tienen cualquier pregunta más adelante, estoy aquí para ayudarles. Estaré encantada de responderles. Y de nuevo, muchas gracias a nuestro equipo de intérpretes, Ana, Vivian y Jessica. Muchas gracias por hacer posible que tengamos esta conversación internacional y podamos aprender los unos de las otras en diferentes idiomas hoy. Muchísimas gracias. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por su participación y estén atentos porque les enviaré muchos correos electrónicos y nos vemos de nuevo el 29 de abril. Muchas gracias, Teresa. Gracias a todos y a todas. Thank you. Thank you so much. Thank Thank you. Muchas gracias. Thank you, you. Teresa. God bless. Very clear. Gracias. Feliz día. Thank you very much.